Muy buenos días, estimados estudiantes. Entonces, capítulo de hoy, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. ¿Ya? A medida que avanzamos, vamos a ver justamente la definición de un ángulo en posición normal. Pero primero vamos a ver lo que es un sistema cartesiano. Ya, la ubicación de un punto en un sistema de coordenadas rectangulares. Empezamos. Mira, sistema cartesiano. Es aquel sistema formado por dos rectas numéricas. Recuerda, si yo tengo una recta numérica horizontal, en el centro colocamos 0, ¿ya? A la derecha están los números positivos y a la izquierda están los números negativos. Entonces vamos a graficarlo. Fíjate que el punto de corte recibe el nombre de origen de coordenadas, que lo representamos con la letra O mayúscula. Ya, entonces aquí el plano queda dividido en 4 regiones. Fíjate, en los cuales se denomina cada uno de ellos cuadrante. Graficamos. Mira, ve, presta atención. Ahí tenemos. Eje horizontal X, eje vertical Y. Ahí están las 4 regiones. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Profesor, pues usted dice que son perpendiculares. Perfecto. Entonces aquí está el punto de corte. 90 grados. Y O es el origen de coordenadas. Mira el eje horizontal X. A la izquierda están los negativos. A la derecha del origen están los positivos. Eso ya sabemos. Profe, en el eje Y, hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Eso me ayuda a ubicar un punto en un sistema cartesiano, que tiene obviamente dos rectas numéricas. Recuerda también que el eje X, el eje horizontal, recibe el nombre de eje de abscisas y el eje Y, eje vertical, recibe el nombre de eje de ordenadas. No es coordenadas, no, sino ordenadas. Como lo ves ahí en la parte inferior, ahí estamos. X eje de abscisas, Y eje de ordenadas. Mira lo que vamos a hacer ahora, lo siguiente, mira. Vamos a ubicar los siguientes puntos en un plano cartesiano. ¿Ya? Mira, ve, ubicamos los siguientes puntos. Fíjate, ve. Profesor, pero yo veo que esos puntos están colocados entre paréntesis y separados en punto y coma. Lógico. A él se le denomina lo siguiente. Presta atención. Todo par ordenado a eso se refiere. Paréntesis separado por punto y coma es un par ordenado. Representa un punto del sistema, donde la primera componente recibe el nombre de abscisa y la segunda componente recibe el nombre de ordenada. O sea que, profe, la abscisa es X, lógico, porque X es el eje de abscisas. Entonces, si vamos a ubicar un punto en el plano, recuerda, graficamos primero mi eje horizontal, mi eje vertical. Ahí tenemos. Y siempre formando ángulo recto. Profesor, pero la primera componente, ¿quién es? Es X, siempre. Entonces, mira, yo voy a marcar la primera componente. 3 en orden, ¿ah? 3, luego acá 5, menos 7 y luego menos 3. Dándome cuenta que ahora la segunda componente va a ser Y. Ah, profe, o sea que va a ser menos 3, 4, menos 4 y 5. Así es. Entonces vamos a ubicar ahora dichos puntos. Empezamos con el punto P en este caso. Fíjate, recuerda, mira aquí, eje X, negativos a la izquierda, positivos a la derecha.
eje Y, segunda componente, hacia arriba los números positivos y abajo del origen los números negativos. Ojo, ese es solamente para ver la posición del punto en el sistema, nada más. Ya, empezamos con él. 3, X3, color amarillo. Profe, está a la derecha del origen. Claro, él sería el punto 0. 1, 2, 3, ahí estamos. Color verde, menos 3. Eje Y, profe, hacia abajo, menos 3. Ahí tenemos. Profe, y ahora trazamos líneas paralelas, líneas imaginarias. Y donde se cortan ellos, ese va a ser el punto P. Coordenadas 3, punto y coma, menos 3. Mira, ve, no es complicado. Ahora, profe, ahora el punto Q. Sí. X es 5, color amarillo. Ya. Profe, es 1, 2, 3, 4, 5. Está más alejado del 3. Así es. Ahí colocamos el 5 y obviamente Y es 4 hacia arriba. Profe, ¿trazamos paralelas? Sí. Ahí estamos. De tal forma que él es el punto Q. Ya, ahora el punto A. Menos 7. Profe, menos 7 está a la izquierda del origen. Claro. Menos 1, menos 2, menos 3, así hasta menos 7. Y menos 4 está más abajo que el menos 3. Recuerda que es una recta numérica. ¿Ya? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Así sucesivamente. De nuevo, trazamos líneas paralelas. Y luego trazamos la horizontal. Ese punto que se intersecta es el punto A. Menos 7, punto y coma, menos 4. Ya, ahora me falta solamente el punto B. Primero, X es menos 3. Pero menos 3 está antes que menos 7, pues obvio. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ah, ya, menos 3, pero 5 está más arriba que el 4 en el eje Y. Profe, ¿paralelas? Sí. Y ahí tenemos. Mira, ve, el punto B. Recuerda, si a mí en un ejercicio me dicen, ¿a qué cuadrante pertenece el punto B? Allá, según mi sistema cartesiano, el punto B pertenece al segundo cuadrante. Entonces yo completo. Q pertenece al primer cuadrante, B al segundo, A al tercero y P al cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ve. Ubicación de un punto en el sistema cartesiano. Ahora sí, una vez que ya hemos visto que siempre en un sistema cartesiano la primera componente es X, la segunda componente es Y. Empezamos. Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Mira, si me dicen en posición normal, también es llamado ángulo en posición estándar. ¿Por qué me dice que es un ángulo trigonométrico? Porque va a tener dos sentidos. Recuerda, horario y antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Horario es en el mismo sentido que la manecilla de un reloj. Y obviamente antihorario es lo contrario. ¿Qué más me dice? Cuyo vértice es el origen del sistema. Y mira su lado inicial. Coincide con el eje X positivo. Allá, con este eje que está a la derecha. Él viene a ser su lado inicial y su lado final se ubicará en cualquier región del plano y será el que indica a qué cuadrante pertenece dicho ángulo. Mira, lado inicial, eje positivo, X. Lado final, puede estar en cualquier cuadrante. Repito, en este caso, como ejemplo, este punto P está en el segundo cuadrante. Recuerda, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Profe, pero el ángulo θ está en sentido antihorario. Así es. ¿Pero puede ser horario? Sí, no hay ningún problema. Lo importante aquí que su lado inicial esté en el eje positivo X, nada más.
Y fíjate, donde está la flechita, L es su lado final. Y fíjate, ¿ah? En el lado final yo conozco las coordenadas del punto P. Y conociendo las coordenadas del punto P, que es XY, yo puedo calcular el seno, el coseno, tangente, ¿de qué ángulo? Del ángulo teta. Y aquí viene la explicación, mira. Para calcular la CRT de un ángulo canónico, que es estándar, ángulo en posición normal, se ubica un punto perteneciente a su lado final, punto PXY, método práctico. Recuerda, la primera componente, si quiero calcular las razones trigonométricas del ángulo teta, la primera componente X va a ser mi cateto adyacente. Y va a ser cateto opuesto. Profesor, entonces si yo quiero calcular la hipotenusa, ¿aplico teorema de Pitágoras? Sí. Y eso es lo que vamos a hacer. Por definición, esa longitud desde el origen hasta el punto se le denomina radio vector. ¿Ya? Que para nosotros obviamente va a ser la hipotenusa, que siempre es positivo, por ser longitud. Pitágoras, profesor, sí. Hipotenusa al cuadrado es igual al opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado. Ahora, sabemos nosotros las definiciones, no te olvides. Seno del ángulo teta, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangentes opuesto entre adyacente. Y las otras razones trigonométricas, no te olvides, el seno es inversa con la cosecante. ¿Qué quiere decir inversa? Ya pues, cosecante va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Igualmente con la secante, igualmente la tangente es inversa con la cotangente. Mira, a ver. Es decir, profesor, que si me piden la tangente del ángulo teta, va a ser y entre x, así es, eso va a ser. Siempre y cuando te digan que es un ángulo en posición normal, estándar o ángulo canónico. Fíjate cómo se resuelve este tipo de ejercicios, mira, a ver, ¿ya? Yo te guío con el primero. Vuelvo a repetir, sea literal, así como te coloco, puro texto, se resuelve de la misma manera con gráfico. No hay ningún problema. Mira, si alfa es un ángulo de posición normal, suficiente. Ya me dijo posición normal, cuyo lado final pasa por este punto. Ah, profe, lado final y el lado final pasa por este punto. Profe, X es 5 y Y es menos 12. Claro, con signo y todo, ¿ah? Mira, lado final pasa por este punto. Profesor, o sea que 5 es adyacente y menos 12 es el opuesto, sí. Pitágoras, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Con quién empieces no tiene nada que ver, porque es suma. Profe, acá sale 144. Todo número negativo elevado a exponente par es positivo. 144 más 25 es 169. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 169? 13. ¿Ok? Ahora, mira, a ver. Recuerda que yo en clase, yo te he enviado los triángulos pitagóricos. Inclusive te dije la proporción. Cuando yo veo que un cateto, ¿no es cierto? En un gráfico me dicen que un cateto es 5 y un cateto es 12, la hipotenusa inmediatamente es 13. Tú dirás, pero dice menos 12, no te preocupes, tú trabajas con los números, porque al final le vas al cuadrado. Acuérdate el otro triángulo pitagórico. 3, cateto 4, hipotenusa 5. También puedo trabajar en proporción. Pero si no te recuerdas ello, no te hagas problemas. Aplicas Pitágoras, ¿ya? Pero de todas maneras te tengo que recordar que puedes aplicar triángulos pitagóricos. Mira, a ver, ahora sí. Secante.
Hipotenusa entre adyacente, 13 quintos. Tangente, opuesto entre adyacente, menos 12 quintos. Reemplaza ahora. Profe, ¿con signo y todo? Sí. Respeta el signo, ¿eh? Mira la expresión E. 13 quintos menos 12 quintos. Ahí tengo, mira. Y ahora, fíjate, ¿ah? Menos con menos se hace más. O sea que es 13 quintos más 12 quintos. Recuerda, son fracciones homogéneas. Estoy sumando dos fracciones, mismo denominador. 5 y 5. 13 más 12, 25. 25 entre 5, E vale 5. Y ese vendría a ser la respuesta. ¿Ya? Que vendría a ser en este caso la alternativa A. Ahora sí, siguiente ejercicio. Ya, vamos a graficar en este caso. Fíjense, para yo calcular las razones trigonométricas del ángulo θ, primero, su lado inicial, o sea, de donde parte el ángulo, él es su lado inicial. Y es correcto, es el eje X positivo. θ es un ángulo en posición normal, estándar y también canónico. Y el ángulo θ está en sentido antihorario. Eso no tiene nada que ver. Donde está la flecha, donde está ahí, él es el lado final. Fíjate, tengo 3 y menos 4. Él es cateto adyacente, cateto opuesto. Y ya puedo calcular el seno y el coseno del ángulo θ. Profe, 3, 4, la hipotenusa es 5. Así es. Pero si no te recuerdas, no hay problema. Aplica Pitágoras. 16 más 9, 25. Profe, la hipotenusa es 5. Así es. 5 al cuadrado es 25. Ahora, ¿qué dices? Seno. Cateto opuesto entre hipotenusa, menos 4 quintos. Coseno, adyacente entre hipotenusa, 3 quintos. Profe, ¿sumamos? Sí. Respete el signo, ¿eh? Sería menos 4 quintos más 3 quintos. Profe, de nuevo, dos fracciones homogéneas, cuyo denominador es 5. Menos 4 más 3, signo diferente se restan y se coloca el signo del mayor. Y el mayor es 4. Profe, o sea que sale menos 1, sí. Menos un quinto. Perfecto. Que es la alternativa B. Siguiente ejercicio. Vamos a calcular ahora la expresión M. 6 por cosecante más cotangente del ángulo alfa. ¿Ya? Fíjate, vamos a graficar nuevamente. Ya, ahí tenemos. Mira, profe, su lado inicial de donde parte el ángulo trigonométrico alfa, su lado inicial en el eje positivo X. Profesor, es un ángulo en posición normal. Si está en posición normal, yo ya puedo calcular las razones trigonométricas. Fíjate que, igual que el ejercicio anterior, aquí el ángulo θ, fíjate, está en sentido antihorario. Regreso yo a mi ejercicio, fíjate ahí, alfa está en sentido horario. El problema va a cambiar por ello, o sea que menos 5 va a seguir siendo cateto adyacente. Sí, el sentido del ángulo no influye, entonces menos 5, cateto adyacente, y 12 es cateto opuesto, respetando el signo. Fíjate, cateto 5, 12, hipotenusa 3. Si no recuerdo mi triángulo pitagórico, ya sabes, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado menos 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Profe, acá es 25. Todo número negativo elevado a un exponente par es positivo. 25, 12 por 12, 144, 169. Por lo tanto, la hipotenusa es 3.
Ahora sí, cosecante, definición. Hipotenusa entre 12, cateto opuesto, cosecante, 13 doceavos. Cotangente, adyacente entre cateto opuesto, menos 5 doceavos. Reemplazo, ¿ah? M es igual, voy a reemplazar en la expresión M. M es igual a 6, paréntesis, cosecante más cotangente. Perfecto. Fíjate en lo siguiente. Profesor, nosotros tenemos aquí, mira, más, menos. Profe, ¿qué quiere decir ello? Ya, vamos a cambiar aquí. Ahora sí. ¿Qué quiere decir más, menos? Más, menos sale menos. Profesor, pero el denominador es 12. Ya, pues son dos fracciones homogéneas dentro del paréntesis. Más, menos es menos. 13 menos 5. 13 menos 5, 8. Y el denominador se mantiene. 8 doceavos, lógico. Entonces M es igual. 6 por 8 doceavos. Perfecto. Simplifico, mira, a ver. 6 y 12. O puedo ser 8 y 12. Ya depende de cada uno. Pero la respuesta no cambia. Yo miro acá y digo, profe, sexta. Sexta, sexta. Aquí lo coloco. 2. 8 y 2, mitad. Mitad, mitad. 4. M es igual a 4. En este caso vendría a ser la alternativa D. Siguiente ejercicio. ¿Eh? Seguimos, chicos, seguimos. Del gráfico de ese sistema cartesiano, vamos a calcular la expresión J, que es secante por cosecante del ángulo teta. Primero, ¿es un ángulo en posición normal? Sí, porque su lado inicial se encuentra o coincide con el eje X positivo. Suficiente, entonces yo puedo calcular la secante del ángulo teta, que está en sentido antihorario. ¿Influye el sentido? No. Profe, donde está la flechita es el lado final, y yo conozco las coordenadas del punto que pertenece al lado final. Con ello puedo calcular secante y cosecante del ángulo teta. O sea, cualquier razón trigonométrica. Método práctico. Menos 3 es el adyacente y el opuesto es menos 1. Fíjate. Profe, no es pitagórico, ¿no? No. Ahí sí aplicamos teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Fíjate, 9 más 1, 10. Profe, pero no hay número que elevado al cuadrado me dé 10. Ya, entonces raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? La operación inversa a la potenciación. Radicación. Hipotenusa es raíz de 10. Ahora sí reemplazo. Definición. Secante de teta. Hipotenusa, raíz de 10 entre adyacente, que es menos 3. Ahí. Y la cosecante es hipotenusa entre el opuesto. Raíz de 10 entre menos 1. Álgebra que hemos realizado en clase. Ya hemos hecho. Raíz de X por raíz de X es X. ¿Por qué, profesor? Porque raíz se multiplica X por X, X cuadrado. Simplificando me sale X. Fíjate, mira, álgebra. Le doy check porque lo voy a utilizar, mira. Ahí le doy check. Vamos a cambiar de color entonces. Ahora fíjate. Profe, es multiplicar, ¿no? Mira, ve. Así como está, yo puedo multiplicar y te digo, sale esto. 10 tercios. ¿Por qué? Raíz de 10 por raíz de 10, 10. Denominador, menos 3 por menos 1, menos por menos más. 3, 10 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la alternativa. Pero vamos a hacerlo aquí, mira, ve, la expresión J. Este negativo yo lo puedo colocar, y sí es válido,
a la altura de la raya de fracción. Entonces sería J menos raíz de 10 tercios multiplicado por menos raíz de 10. Claro, porque este menos está acá. Y la división entre 1 es raíz de 10. Fíjate acá, ve. Menos por menos, más. Profe, así como el recordar, sí. Raíz de 10 por raíz de 10, 10. Dividido entre 3, 10 tercios. Y él viene a hacer la respuesta. Siguiente ejercicio. Ejercicio. Siendo teta un ángulo en posición normal, cuyo lado final pasa por el punto, este par ordenado, que la abscisa es menos 3 y la ordenada es 2. Con ello me pide calcular la expresión t. Entonces, método práctico, mira, ve. Menos 3 es adyacente y 2 es el cateto opuesto. Pitágoras. Ese ya no es pitagórico ya. Se llama triángulo pitagórico cuando las longitudes de sus lados son números enteros. ¿Ok? Y obviamente cumplen con teorema de Pitágoras. Entonces, hipotenusa al cuadrado menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. 9 más 4, 13. Profe, no tiene raíz exacta, ¿no? No. Entonces la hipotenusa es raíz de 13. Donde, fíjate, seno de teta, opuesto entre hipotenusa, seno de teta, 2 entre raíz de 13. Cotangente, adyacente entre opuesto, menos 3 medios. Ahora sí voy a reemplazar en la expresión t. Fíjate, mira, t es igual, raíz de 13 por seno, raíz de 13 por 2 entre raíz de 13 más 6 por cotangente menos 3 medios, con todo y signo. Profe, ¿simplifico este 2 con este 2? No, pues, no puede. ¿Por qué, profesor? Porque acá dice más. Pero en cambio, cuando te digan producto, ahí sí simplificamos. ¿Que sí, profesor? Sí. Mira, dice por, raíz de 13 por seno de teta, entonces simplifico. Raíz de 13 con raíz de 13. ¿Quién más, profesor? Acá también. Mira, 2 con 6. Mitad, esta dice producto. Mitad de 2, 1. No consideramos. Mitad de 6, 3. Fíjate en lo siguiente ahora. Mira, 2 más 3 por menos 3. Profe, pero 3 por menos 3 es menos 9. Lógico. Entonces t va a ser 2 menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Estamos restando dos números. En este caso, vamos a restar el mayor menos el menor. Y el signo lo tiene el mayor número. 2 menos 9, menos 7. Por lo tanto, la expresión t es menos 7, que es la alternativa D. Y solución al ejercicio de razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Muchas gracias por participar en clase, jovencitos, por estar ahí. Muchas gracias, jovencitos. Y también ya nos acercamos ya a la Navidad, ya cada vez más. Que todo en su hogar sea felicidad, chicos. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, profesor.